Repítelo. Amén. ¿Se escucha bien, cierto, hermano? Sí, se escucha muy bien. Ya. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8. Y ahí va a estar la base de nuestro mensaje del día de hoy, Romanos 8, del 18 al 21. Y todas las veces en la misma parte. Cuando van a predicar empieza. Ya, la encontraron, ¿cierto? Tienen a mano. Vamos a orar primero para que el Señor nos ayude en este mensaje y que tenga cabida en cada uno de nosotros, así como la palabra del Señor quiera en nuestros corazones. Sabemos que la palabra de Dios siempre trae algo bueno para nuestra vida. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por darme la oportunidad de escudriñar tu palabra, de estudiarla, Señor, y también de compartirla con mis hermanos. Señor, hay un mensaje en tu palabra siempre para nuestra vida, Señor. A veces un gran mensaje, un pequeño, un detalle, Señor, pero siempre tú hablas a nuestra vida de una u otra manera, Señor. Así como has hablado a mi vida, Señor, a través de esta palabra, yo te ruego también que tú hables a mis hermanos, Señor. Padre, gracias porque eso es algo que tú pones en nuestro corazón, en nuestra congregación, y es alimento, Señor, para tu congregación, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Ya, voy a ver dónde pongo. El apóstol en estos pasajes está hablando del padecimiento de los cristianos. ¿Ya? Ahí viene ya hablando de hace algunos versículos atrás que todo cristiano, los creyentes, los hijos de Dios van a padecer por causa del Señor. Y ese padecimiento existe y tarde o temprano va a ocurrir. Si analizamos el versículo 18, que está hablando el apóstol en tiempo presente, o sea que las aflicciones, dice él, es en el tiempo presente, pero siempre dando la esperanza de algo mejor, de que viene algo mejor. O sea, las aflicciones están en este tiempo, bueno, cuando lo escribió el apóstol, ¿cierto? Hace como 2000 años atrás, estaban en ese tiempo, están en este tiempo, pero hay esperanza. Siempre el apóstol dice que hay esperanza de algo mejor, pero de que las aflicciones están. Eso es una realidad que el apóstol así lo muestra. Quiero leer desde el versículo 19 al 21 de corrido. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad grandiosa de los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que aún toda la creación está esperando a ser libertada. O sea, el apóstol Pablo con estos pasajes está de alguna manera diciendo o señalando que nuestro padecimiento individual es parte de un padecimiento global, un padecimiento total, donde esto involucra a toda la creación. Entonces, poco a poco, a través de estos versículos, nos va metiendo y nos va diciendo que toda la creación está en un sufrimiento total. ¿Ya? O sea, no es solamente él, el apóstol, el que está padeciendo, no es solamente yo, ¿cierto?, el que estoy padeciendo alguna cosa, o no es solamente usted que está padeciendo algo por causa del Señor o a causa de la vida, sino que en el fondo es toda la creación en sí
está sufriendo este padecimiento o está sufriendo, ¿ya? Dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. O sea, ¿por qué esta creación, donde al usar la palabra creación no incluye a nosotros, incluye a todo lo creado? Algunos teólogos ahí de repente no se ponen de acuerdo, como siempre los teólogos. Algunos dicen que es solamente la creación, no nosotros. Otros dicen que está hablando de nosotros como personas. Y algunos dicen que en forma general. Pero yo lo tomo desde el punto de vista de forma general. ¿Por qué dice Pablo que toda la creación está padeciendo esto? Porque dice que fue sujeta a vanidad. O sea, la creación, toda la obra de Dios fue sujeta a vanidad. ¿Qué significa esto? Que fue sujeta a vanidad. Ya, yo busqué en el diccionario, y vanidad en el diccionario bíblico dice que es un vacío. Un vacío. Nosotros sabemos que la vanidad es algo vacío, algo que no tiene importancia, ¿cierto? Pero dice un vacío en cuanto a resultados. O sea, como no alcanzando los resultados para lo que había sido dispuesta. O sea, entre paréntesis, a causa del pecado. Entonces, ¿quién fue el que sometió esta creación a esta vanidad? Fue el Señor. O sea, el Señor sometió a la creación a esta vanidad. En la NBI, aquí no aparece la palabra vanidad, sino que aparece la palabra frustración. Dice que la creación fue sometida a frustración. Claro, porque en el fondo la definición es la misma. La definición de frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Eso vendría a ser la frustración. La imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. O sea, en otras palabras, el apóstol está diciendo que los cristianos siempre vamos a padecer o estamos padeciendo, pero que somos parte de un padecimiento general o globalizado, en donde toda la creación sufre y en donde estamos nosotros también dentro de esto, ¿cierto? Y que esta creación fue sometida por él mismo, por Dios, fue sujeta por Dios a esta vanidad, a esta frustración. O sea, la creación al final no va a tener estos resultados por la cual fue creada. Fue frustrada su primera intención, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Y esto tiene una lógica, porque se imaginan el ser humano cada vez más alejado de Dios, moralmente, ¿cierto? En su pecado, cada vez más alejado de su creador, o más separado de su creador, en decadencia moral. Imagínense que la creación fuera ascendente, o sea, no fuera en decadencia tampoco, sino que fuera o estuviera igual. O sea, la humanidad, ¿cierto? Se va degenerando, se va alejando de su creador, pero la creación o la naturaleza o las demás cosas siguen intactas y están perfectas. Incluso eso se tendría la tendencia a pensar que Dios no existe, o el tema del pecado quizás no es tanto, pero el tema del pecado sí es. O sea, cuando el Señor sentenció a la naturaleza a que fuera en decadencia, y eso es producto, ¿cierto?, del pecado, producto de la caída del ser humano, cuando el Señor dice, ciertamente si probaras de ese árbol morirás, cuando el Señor da la sentencia y a causa del pecado del ser humano, involucra a toda la creación. O sea, no solamente a nosotros, sino que a toda la creación. Y eso es, en el fondo, es una manifestación terrible para que con nuestros ojos podamos ver las consecuencias de la maldad, o las consecuencias del pecado, o las consecuencias de que el ser humano está alejado de Dios, las consecuencias de que el ser humano se sigue apartando de Dios. O sea, el ser humano se sigue apartando de Dios, sigue estando alejado de los mandamientos de Dios, cada vez está más distante de Dios,
quizás como sociedad, y la naturaleza también, o la creación entera, se va deteriorando y se va marchitando o va envejeciendo, o la palabra, el sinónimo que queramos usar. Y así fue como el Señor lo hizo, así es como Pablo dice que Dios sujetó esta creación a vanidad, la sujetó a frustración, dice la NBI, a frustración. Y aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis para que dentro de este sufrimiento global que existe ya a causa de lo que el Señor dictaminó, ¿cierto? De lo que el Señor sentenció, nos metamos nosotros en este tema. O sea, No se le ve mover la boca. así como la naturaleza, ¿cierto? Tiene esta frustración, porque ya no tiene ese sentido para lo que fue creada, sino que ya perdió eso. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos pasa algo parecido? O sea, cuando se instala esta frustración en la vida. O sea, a nosotros nos pasa eso, que de repente tenemos estos planes o tenemos intenciones, o como era cierto, quizás la definición de frustración, que era no lograr un deseo, una necesidad que uno tiene. Eso también nos pasa a nosotros, o sea, nos puede pasar en la vida, ¿cierto? Nos puede pasar en nuestro trabajo, nos puede pasar incluso dentro de la iglesia, con nuestros hermanos, en la familia, incluso se ven frustrados nuestros planes, se ven frustrados nuestros objetivos, o por último se ven frustrados nuestros deseos, algo que nosotros queremos. ¿Qué pasa con nosotros? O sea, yo sé que se produce en nosotros un sentimiento de tristeza, de decepción, un sentimiento de rabia, porque la frustración produce eso, porque, o sea, nosotros, a ver, separemos un poco, la creación fue creada para algo, Dios la creó perfecta, pero sus planes fueron frustrados, ¿ya? Y el Señor la sujetó en vanidad y la sujetó a frustración. Ya está sujeta a frustración. Ya la creación, el ser humano, de alguna manera la querer arreglar, va a querer hacer algo, está inventando cosas, ¿cierto? Se le ocurren nuevas ideas, nacen nuevos filósofos, piensan en hacer algo, no sé, bonito, quizás un nuevo orden, no sé, quieren hacer algo especial como para arreglar todo esto, pero no lo van a arreglar porque eso ya es una sentencia de Dios. El Señor ya sentenció esto, así dice el apóstol Pablo. Pero cuando eso pasa en nuestra vida, cuando nosotros tenemos propósitos, tenemos deseos o un anhelo, y nos pasa lo mismo que a la creación, se nos frustran esos planes. ¿Qué pasa con nosotros? Dan estos sentimientos ¿cierto? De tristeza, como dije, de rabia, y eso es algo normal, es natural, que a todos nos pasa, o que a todos nos va a pasar. Y lo peor que podría pasar en ese sentido es que nos sentamos frustrados con Dios. O sea, que esta frustración que viene a nuestra vida, ¿se imaginan? Es como que si la creación, esto es una cosa imaginativa, ¿no? Es como si la creación le dijera a Dios, bueno, Dios, ¿por qué frustraste mi plan, mi vida? Si yo era perfecta, o sea, la creación, cuando Dios lo creó todo bien, lo creó todo bueno, todo lo hizo bien, perfecto. Como si la creación diciéndole a Dios, si yo fui creada perfecta y en cambio ahora estoy sujeta a esta vanidad, a esta frustración y voy en decadencia. Y sigue en decadencia. Lo peor que nos podría pasar a nosotros es sentirnos frustrados, ¿cierto? Cuando nos pase eso con nuestros planes, en que nos sintamos frustrados con el Señor. Voy a poner un ejemplo que está en 1 Tesalonicenses 2:18.
Primera Tesalonicenses 2:18. Voy a dar un tiempo para que lo busquen. Primera Tesalonicenses. ¿Están buscando? Sí. Ya lo voy a leer. ¿Ya? Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Hay otra versión que dice, pero Satanás nos impidió. O sea, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica que él quiso ir una y otra vez, pero al final no pudo. O sea, tenía un deseo, tenía un anhelo y no pudo. Y en otras cartas yo he leído también, hemos estudiado, de que Pablo, estando preso, de repente decía, ya pronto estaré con ustedes, ¿cierto? Y los veré cara a cara y los abrazaremos. Pero al final no pudo, o sea, sus deseos, su anhelo, o quizás lo que el apóstol sabía que era lo mejor para todos, que él estuviera presente, obviamente, al final no se pudo cumplir. Y no se cumplió. Ahora, no sé cómo se habrá sentido el apóstol al no cumplirse sus deseos, a no cumplirse sus planes, ¿cierto? Dice, al menos en este ejemplo, dice que él trató de ir una y otra vez, pero al final no pudo hacerlo, no pudo hacerlo. Ahora, si el apóstol Pablo, con toda la sabiduría que tenía, ¿cierto? Con toda la revelación que él tuvo del Señor, por lo cual estamos estudiando Romanos y estudiamos el apóstol siempre, aún así se veían frustrados sus planes, igual que la creación, se veían frustrados sus planes, se veían frustrados sus deseos, o lo que él creía mejor. ¿Cuánto más nos puede pasar a nosotros que tampoco, o aún menos que Pablo, ¿cierto?, entendemos los propósitos del Señor en su totalidad? Porque el apóstol Pablo tenía mucha revelación de Dios, mucha revelación de Dios. Entonces el apóstol, yo no me imagino al apóstol peleando con Dios en el sentido de quizá echándole la culpa a Dios de su frustración, ¿cierto? De que hayan sido frustrados sus planes y haberle dicho, pero Señor, ¿por qué si es lo mejor que puedo, que era lo mejor haber ido para allá, pero al final, por culpa de Satanás que nos estorbó, no pudimos ir? No veo eso. O sea, lo peor de la frustración de nuestros planes es frustrarnos con el Señor, porque eso marcaría solamente dos cosas. O sea, no solamente pueden haber más motivos, pero una puede ser la falta de fe, la falta de confianza en Dios, o nuestra terquedad, así de simple. O sea, una de dos: hay falta de confianza en lo que Dios hace, que no creo que sea el caso del apóstol, o simplemente la terquedad de cada uno, que dice, bueno, así es como yo creo que son mejores los planes. O sea, Dios debería estar de mi parte. No creo que haya sido tampoco el pensamiento del apóstol, porque el apóstol Pablo era muy sabio. Yo creo que al final se resignó y sabía que lo que Dios hace es lo mejor. Pero también hay otra forma de tomar esta frustración. Ya es cuando uno no se lo atribuye a Dios, sino que el problema de la frustración se le atribuye a uno mismo. O sea, en este caso el problema no es Dios, sino que el problema soy yo. Definitivamente aquí el problema soy yo. No es que Dios frustró mis planes, sino que yo mismo me frustré solo. A lo mejor se me ocurrió hacer algo demasiado grande, o qué sé yo, no sé. Así que me frustré solo, no sé. ¿Cómo se podría decir? Me jodí la vida, o no sé, o esta parte de mi vida, o este tiempo. Pero no es tan así, porque de todas maneras, con este pensamiento involucramos a Dios. O sea, estamos diciendo implícitamente que Dios no tiene un plan para mí. O sea, no hay un plan detrás de todo esto para mí. Si lo atribuimos esta frustración a uno mismo, significa que de alguna manera estamos dudando de la soberanía de Dios, que Dios tiene un plan. O sea, si bien es cierto, la creación fue frustrada,
ya no está cumpliendo quizá el propósito que al principio fue creada, pero Dios tiene un plan, o sea, Dios la sujetó. Y la palabra dice que está esperando la creación, está esperando el día de la redención de los hijos de Dios, o sea, hay una esperanza, hay una línea en donde la creación está dentro de un plan de Dios, así lo mismo nosotros. Entonces, hay que tener cuidado cuando a raíz de los problemas o de los padecimientos que estemos pasando, que son muchos, o son pocos, quizás algunos, quizás los que tienen más años han padecido mucho más o cosas más grandes, quizás los más jóvenes están recién empezando a padecer algunas cosas, pero no se preocupe porque con el tiempo los sufrimientos van a llegar igual, o sea, esa cuestión eso es algo que llega, o sea, la frustración va a llegar porque está implantada en toda la creación, es una ley, está sujeta a vanidad, o sea, está sujeta a algo que no tiene sentido, algo que en cualquier momento cambia y es algo que en cualquier momento se frustra. Entonces, de que va a llegar, pero cuidado con atribuirle esto al Señor o a uno mismo, y de alguna manera desechando que Dios tiene un plan detrás de todo esto, o sea, que la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas. Y esa es una de las cosas más terribles, porque a veces eso se puede instalar en nosotros, o sea, la frustración es un sentimiento que quizás sea tan, ¿cómo decirlo?, tan sutil o tan perfectamente malo, por decirlo de alguna manera, que se puede instalar en nosotros y al final convertirnos nosotros en una persona frustrada, ¿cómo decirlo?, permanentemente. O sea, que la frustración se instale en nosotros ya, pero como un pensamiento permanente. O sea, el problema soy yo y al final todo lo veo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de mi persona, de lo que a mí me pasa o de lo que me ha pasado que ha frustrado mi vida. ¿Por qué un poco estudié este tema? Porque, por ejemplo, yo últimamente he estado sintiendo hartas frustraciones en mi vida porque, bueno, algunos ya me conocen y saben que siempre yo me he sentido un artista frustrado, por ejemplo. Siempre quise ser un artista, algo así, nunca lo logré. Y así al resto de mi vida van pasando situaciones que uno sí siente que los planes se cortan, o sea que uno tiene planes y que se van cortando, tiene ideas, se van postergando y dentro de todo ámbito social. Entonces aquí es cuando a nosotros se instala eso en nosotros, quizá ese pensamiento negativo, porque al final el enemigo, el diablo, utiliza todas estas situaciones que pueden ser de lo más normal, entre comillas, de lo más normal dentro de la creación, ¿cierto?, que está sujeta, pero la puede transformar en algo negativo en nosotros, en que todo lo veamos mal. Y aquí es donde es importante que nosotros recordemos que el Señor a nosotros nos ha rescatado de una de las mayores de las frustraciones que tiene el ser humano. Y la mayor frustración que tiene el ser humano es que el ser humano no puede tener comunión con Dios. Y eso es una de las mayores frustraciones. O sea, aquella persona que, por ejemplo, se arman religiones, se arman cosas para tener comunión, entre comillas, con su deidad, ¿cierto?, con Dios, pero el ser humano no puede hacer eso. O sea, Dios ya nos rescató de esa frustración a través del Evangelio y nosotros ya somos nueva criatura y eso es a causa y por razón de Dios mismo. O sea, Él quiso hacer eso, Él nos ayudó a restablecer, ¿cierto?, esta comunión con Dios, y es lo más frustrante que puede haber en el ser humano, no poder estar conectado con su Padre, con su Creador, con el que le dio la vida y con el que da la verdadera razón de existir al final de cuentas, porque el ser humano no tiene razón de existir sin Dios, o sea, busca razones de existir y se las crea, ¿cierto? Y para algunos, como se dice ahora, es válido, pero el ser humano sin Dios no tiene razón de existencia, no tiene una razón. Entonces, cuando
cuando a nosotros se nos vengan esos pensamientos de frustración en que atacamos a Dios o quizás nos atacamos a nosotros mismos, recordemos esto que ha hecho el Evangelio, que nosotros recordemos que en el Evangelio nosotros, la comunión con Dios, nosotros recuperamos el gozo, la esperanza, la paz. O sea, eso es lo que ha traído el Evangelio de Jesús a nuestra vida. Y bueno, y si no está pasando eso, nosotros sabemos cómo se retoma eso. O sea, porque eso nosotros de alguna manera lo sabemos porque está en la Biblia, pero quizás no lo estamos sintiendo, no lo estamos experimentando. No estamos experimentando el gozo, la paz, la comunión, todo eso que está garantizado, a pesar de los problemas, está garantizado porque eso es parte de la vida que Dios nos ofrece y eso sencillamente se recupera teniendo más tiempo con nuestro Padre. O sea, teniendo más tiempo con el Señor, con nuestro Padre, con nuestro papito, como dicen algunos, con nuestro papá, se va recuperando eso porque sí nos vamos poniendo en manos del Señor y sí vamos sometiéndonos de alguna manera a la soberanía de Dios y sí vamos creyendo o vamos teniendo esa convicción de que Dios tiene todo bajo su control. O sea, no es que las cosas que a mí me están pasando, las cosas que están pasando en el mundo no tienen sentido. O sea, como dice la Biblia, son vanidad, ¿cierto? Pero pasaron y a Dios se le escapó esto. Imagínense en este tiempo, ¿cómo será esto de que la creación fue sujeta a Navidad, a vanidad o a frustración? Que imagínense, nadie se pensaba esto de la pandemia y todo eso. O sea, el mundo en realidad entero fue frustrado en muchas cosas. Y las personas, muchas de las personas con esto de la pandemia le han sido frustradas sus planes, su vida, su salud. Una de las cosas que más frustran a las personas, a veces la salud, ¿cierto? Tener a veces una pérdida de un ser querido, algo que frustra mucho. O sea, esto se establece. La pregunta es, ¿se han visto interrumpidos mis sueños? Aún teniendo mire lo que dice el versículo, esto es en Tesalonicenses. Volvamos a Romanos 8. Estamos diciendo que hay una frustración a nivel global, ¿cierto? Dice el versículo 23, dice, hablando Pablo de toda la creación, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, la creación está esperando el día en que los redimidos, los hijos de Dios, sean redimidos y el apóstol Pablo dice que nosotros mismos también gemimos, ¿cierto? Y también estamos esperando esta adopción, o sea, estamos esperando el día en que ya estos cuerpos mortales no sean así como son ahora, sino que sean parecidos al cuerpo del Señor, ¿cierto? Glorificado, al cuerpo del Señor ya en su plenitud. Y ya no tengamos este sufrimiento ni esta frustración. O sea, la creación entera espera el día del Señor, así como nosotros esperamos el día del Señor, ¿cierto? Pero aún con las primicias, dice, con las primicias del Espíritu Santo, o sea, aún nosotros gozando con las bondades que el Espíritu Santo tiene con nosotros, aún ya experimentando nosotros en parte cómo es la vida junto al Señor a través del Espíritu Santo. Aún así, dentro de nosotros el apóstol dice que gemimos porque todavía hay sufrimiento, todavía hay dolor, porque todavía hay frustración en la vida. O sea, aún con todo eso, nosotros, dentro de nosotros, ¿cierto? Hay un gemido y hay
hay un clamor porque el día malo va a llegar. Hay un clamor porque tarde o temprano el día malo llega. Hay una frustración en nuestra vida, hay algo así como se pasó en la creación, que se frustra y llega el día malo. Hay un versículo bíblico que dice, que le gusta mucho al hermano Sergio, que dice, en el día malo es para considerar, ¿cierto? Cuando llegue el día malo, considera, porque el día malo va a llegar. El día de la frustración, tarde o temprano, va a llegar. Así como está toda la creación, así con nosotros. Así que, hermano, yo quería invitarlo a meditar en esto. Y para finalizar, quiero que meditemos en lo que dice Hebreos 11:6 y Salmo 136. El 11:6 dice, Hebreos 11:6 dice, lo voy a leer aquí, dice, en realidad, esta es la versión NBI, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, cuando venga este tiempo de esta frustración, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros tenemos que creer que Dios sí es galardonador, dice, o que recompensa a quienes lo buscan, porque eso va a existir. O sea, el apóstol en ningún momento dentro de toda esta palabra, aún reconociendo todos estos padecimientos, siempre nombra la palabra esperanza. Y si después usted sigue analizando los versículos más adelante, se da cuenta que el apóstol después llena la visión de esperanzas y que el día mejor va a llegar y que el día del Señor llega, ¿cierto? Y donde está lleno de esperanza para nosotros. Y también el Salmo 136:1 dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. O sea, nosotros no tenemos que olvidar nunca, pero nunca en nuestra vida, que Dios es bueno. O sea, Dios es bueno. Lo que esté pasando o las frustraciones que estén llegando al mundo, a la creación, a la sociedad, a nuestra vida, están bajo la soberanía de nuestro Padre, que es bueno, que no está haciendo algo con maldad, no está haciendo algo con mala intención, no está haciendo algo para perjudicarnos, sino que está haciendo algo que es bueno, que al final de cuentas se va a convertir en un bien para nosotros, porque así es Dios. Dios es bueno y tiene buenos planes para nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra nos sirva para meditar, para pensar en nuestra vida, en nuestro presente. Así que vamos a orar para terminar este. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra ha hablado a mi vida, Señor. Yo espero que tu palabra también haya hablado a cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Señor, cómo llega esta palabra a cada corazón, Señor, de mis hermanos, de forma especial, Señor. Porque tu palabra es así, es viva, Señor. Tu palabra nos redarguye, tu palabra nos amonesta, pero por sobre todas las cosas, tu palabra nos da vida, Señor, y alimenta nuestra alma, Señor. Padre, cuando estamos involucrados con tanta cosa a nuestro alrededor, y quizá a veces nos empezamos a olvidar de los principios básicos, Señor, que hay en tu palabra, Señor. Y uno de esos principios, Señor, es que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia es para siempre. Y que es verdad, Señor, que estamos en esta creación, que está frustrada, Señor, que va en decadencia, que va mal, Señor, pero nosotros somos hijos tuyos, Señor. Y aún así, aunque vamos a padecer, Señor, sabemos que está todo dentro de tus planes, de tu soberanía, Señor. Ayúdanos a pasar el tiempo malo cuando viene esta frustración a nuestra vida, cuando algo nos molesta, cuando sentimos estos sentimientos malos, Señor, que nos perturban muchas veces, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres bueno, Señor, y que tú tienes buenos planes para nuestra vida, Señor. Amén. Que al final de todo esto reinaremos contigo, Señor, y estaremos, Señor, viviendo para la eternidad contigo, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, gracias, porque tu palabra es viva, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. 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 Amén.